Buenos días, arquitecta. Buenos días, compañeros. A mi grupo nos tocó exponer el tema de jardines hindús. Eh, las integrantes son Neisy Cayo, Tatiana Carrión y Cristi Conza, y yo, Ariana Carpio. Los jardines hindús son paraísos resplandecientes con flores tropicales. Aprovechan sus colores vibrantes y sus aromas dulces. Sus jardines reflejan sus principios y creencias del hinduismo. A menudo colocan refugios para los pájaros y otros animales. Sus diseños se basan en que todo el universo es sagrado. Los jardines de los templos están cuidadosamente planeados para reflejar su creencia y que todo está conectado. Sus valores estaban representados por simbolismos. En la India, al este del país, existe una gran variedad de especies, y al norte es una zona más propensa y más rica. La arquitectura estaba relacionada con los templos. Aprovechaban mucho los espacios, por ende los jardines lo utilizaban para su beneficio propio. Antes de la llegada de los mongoles en el siglo XVI, no se sabe con exactitud cómo eran los jardines, pero gracias a fuentes podemos decir que en un jardín clásico abundan árboles frutales y su elemento principal es el agua. Estaban diseñados para crear un entorno íntimo, fragante y fresco, donde puedan evitar el agobio y el calor. Eran inmensos parques donde los árboles se colocaban a la orilla de los ríos y también de los estanques, donde estaban llenos de lotos. La relación entre religión y jardín era tan estrecha que todos relacionaban al Buda con el jardín. Etnias. Con la llegada de determinadas etnias rechazaron el budismo e incorporaron el islamismo, que deriva principalmente de un jardín islámico medieval, con ancestros nómadas que provienen de ancestros turcos mongoles, creando así grandes estanques centrales. Llegada de los mongoles. Con la invasión de los mongoles, los jardines cambiaron. Eran cuadrados o rectangulares, rodeados por una muralla donde se encontraba la entrada. Se dividieron en 4 partes que estaban separadas por paseos con árboles y pérgolas cubiertas de parras, pabellones y fuentes. Por el ángulo derecho discurría el agua. La India es un lugar donde se mezclan varias culturas de la jardinería. Característica 1. Flores. Las plantas del jardín hindú eran muchas y variadas, por eso era considerado un paraíso tropical por las bellas flores tropicales que había en ese lugar, ya que reflejaba un color brillante y un aroma dulce. Las plantas se eligen según la zona de crecimiento. Por ejemplo, un jardín hindú en Arizona o al sur de California hay más variedad de cactus y suculentos. En el jardín clásico de la India abundaban los árboles frutales. Segunda característica, los árboles, pasarelas y zonas de descanso. Incluían árboles con sombra, pasarelas y lugares tranquilos para meditar y sentarse. Una característica incuestionable de este estilo eran las zonas de sombra dedicadas al descanso. Tercera característica, el agua. El agua era un elemento muy importante dada la climatología del país. Por eso recurrían a elementos acuáticos como estanques, arroyos, cascadas. Y por último, las edificaciones, que son los muros altos. Cumplían una misión muy importante que eran las zonas del jardín, las zonas de varón, zonas de mujer y a la vez aprovechaban las sombras. Estaban diseñados para crear un entorno más íntimo y fresco donde puedan evadir el calor y el agobio por la climatología del país. Los jardines de los templos hindú estaban planeados para reflejar la creencia de que todo estaba conectado. Elementos representativos. 1. La simbología. Los mongoles estaban obsesionados con la simbología y lo incorporaban de muchas maneras en sus jardines.
Las referencias coránicas estándar al paraíso estaban en la arquitectura, el diseño y en la selección de la vida vegetal. También usaban significaciones zodiacales y numerológicas que estaban conectadas a la historia familiar u otra cultura significativa. Los números 8 y 9 fueron auspicios por los mongoles y se pueden encontrar en el número de terrazas en la arquitectura del jardín, por ejemplo, en las piscinas octogonales. 2. El agua. El estanque cuadrado se convierte en un canal central o en un río. El uso de canales de agua que se encuentren elevados es una muy buena alternativa para ayudar a meditar y relajarse en el jardín, además de contrastar la imagen total del lugar. El uso de las fuentes son otro elemento muy importante por el frescor, el sonido del agua, el aroma de las flores, las plantas, creando así un efecto relajante. 3. Plantas. Algunas plantas que son recomendadas cultivar en este tipo de jardín hindú son el jazmín, el lotus, la dracena roja, entre otras. Pero la planta fundamental era el jazmín, ya sea por su flor y su aroma, ya que el aroma era muy importante en este jardín. El paisajismo y los árboles nativos tenían una gran presencia en los jardines hindúes. Formas. Las formas geométricas se fueron incorporando con el pasar del tiempo en este tipo de jardines, así como la simetría fue un elemento muy importante. En materiales, la piedra arenisca de la India fue un elemento de construcción muy usado en sus jardines y en sus múltiples colores, como podemos apreciar. Para continuar, seguiremos con los representantes. En este caso, las primeras referencias a estos jardines hindús se pueden encontrar en las memorias y biografías de los emperadores mogoles. En estos se incluye a Babur, que junto con su hijo Humayun y el hijo de Humayun Akbar, fueron los primeros en dar referencias a estos jardines. Más tarde, habría referencias en los informes de la India, escritos por viajeros europeos. Entre estos encontramos a Constanza Villiers Stuart. Ella nació en 1877 en Reino Unido y estudió pintura en París. Durante una residencia en los jardines Pinjor, Villiers Stuart también tuvo la oportunidad de dirigir el mantenimiento de un importante jardín mongol. Ella fue consultada sobre este tema por Edward Lungers y tuvo una influencia en la elección del estilo mongol para este proyecto. Su libro hace referencia a un diseño del jardín del gobierno de Nueva Delhi, conocido como Rasputin Babar. Después tenemos a Shah Jahan, que nació en 1592 y fue hijo del emperador Jahangir, que gobernó entre los años de 1627 a 1658. En la mayoría de su gobierno vivió en Agra, pero después pasó a mudarse a Delhi, donde hizo la reconstrucción del Shahanabad, una de sus grandes obras. El hijo de Jahangir, Shah Jahan, marca el ápice de la arquitectura y el diseño floral en el jardín mogol. Es famoso por la construcción del Taj Mahal, un extenso paraíso fúnebre en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. También es responsable del Fuerte Rojo. Este contiene el Matab Bagh, un jardín nocturno que estaba lleno de jazmines y otras flores pálidas. Los pabellones de adentro también están enfrentados con mármol blanco para que brille a la luz de la luna. Este y el mármol del Taj Mahal están incrustados con piedras preciosas. Y también por esto representan los motivos florales del desplazamiento naturalista, siendo este el más importante el tulipán, que Shah Jahan optó como símbolo personal. Los jardines de Shalimar de Lahore se dividen también en 3 terrazas. Estas 3 terrazas tienen distintas áreas. El área roja, que está más arriba, superior, estaba reservada solo para el emperador, mientras que el área azul estaba reservada para sus hijos o otros familiares cercanos, que se encuentran en la terraza baja. Y ocasionalmente estaban abiertos al público, más que nada con el paso del tiempo. Después tenemos a Harding Allen. Él nació en 1722 y fue un militar y conquistador británico que junto con su hijo Tipu Sultán fueron los británicos que se encargaron de la expansión colonial de la India en la segunda mitad del siglo XVIII.
Él decidió crear los jardines de Lagbaad. Este jardín mughal fue ganando popularidad durante su época. Jardín Ali estableció estos famosos jardines botánicos y su hijo le añadió esa riqueza hortícola de ellos mediante la importancia de árboles y plantas de varios países. Los jardines de Lagbaad fueron comisionados en el siglo XVIII y en los últimos años ha adquirido popularidad por ser el primer jardín floral de la India y por tener la colección más grande del subcontinente de plantas raras. Tiene una famosa casa de cristal que alberga, como podemos ver, la exposición de una exposición floral al año. También cuenta con un acuario y con un lago, y es una de las atracciones turísticas de Bangalore. Jardín Ali encargó la construcción de este jardín en 1760, pero después su hijo Tipu Sultán la completó. Después tenemos a Richard Sankey. Él nació el 22 de marzo de 1829. Fue un oficial del grupo de ingeniería de Madras y fue también el que creó el Parque Cubo en 1870. Este parque tiene una rica historia registrada de abundantes plantaciones de flora y fauna, junto con numerosos edificios impresionantes y estéticamente ubicados. Además, también tiene estatuas de diferentes personajes famosos. Este parque público fue nombrado primero como Meadows Park, en honor a Sir Jones, que fue el comisionado de funciones de Mysore en 1870, y que posteriormente fue renombrado como Cubo. El Parque Cubo es el gran pulmón de la ciudad de Bangalore, ubicado en el corazón de la ciudad del área administrativa central. El paisaje de este parque integra creativamente afloramientos naturales de roca, con matorrales de árboles, bambús, pastreares, entre otros. También contiene monumentos dentro de sus límites, regulados por el Departamento de Horticultura del gobierno de Karnataka. El área predominante tiene bastantes senderos bien establecidos que ejecutan a través del parque durante varias caminatas que son muy naturales y que estudian también, además, en el recorrido las plantas durante este entorno que es muy natural y agradable para tener un paseo. Para continuar, tenemos a Asif Khan. Asif Khan fue el que diseñó el Ba. Este fue diseñado y construido en 1633 y también tuvo una contribución por su hermano mayor, Nurjin. A pesar de que el diseño de Nishad Ba se basó en el modelo conceptual del Chahar Ba en Persia, tuvo también un remodelado para adaptarse a la topografía y condiciones de las fuentes de agua del elegido en el valle de Cachemira. El Nishad Ba es un jardín mogol construido en el área oriental del lago Dal. Este está cerca a la ciudad de Srinagar, en el estado de Jammu, y también en el estado de Cachemira. Nishad Ba es una palabra hinduistani que significa jardín de la alegría, o también algunos le dicen jardines de las delicias. Esta tiene una vista magnífica debajo de la nevada de la cordillera de Pir Pahar. El plan, en lugar de ser un centro con 4 brazos, como podemos ver, era que irradiara en un cuadrado, como es el caso de Chahar, que está adecuado también como un campo totalmente plano, que después se cambió por una planta más rectangular, con dirección al este y oeste. Esta tiene también una longitud de 548 metros de ancho y 338 metros para ser adaptado y que luzca mejor, como podemos ver. Para terminar con los representantes, tenemos a Muzaffar Hussain. Este fue el hermano adoptivo del gobernador de Laro y también fue el maestro de artillería del gobernador de Uzanset. Se le atribuye a este la construcción líder de los jardines persas, conocidos también como jardines Pingor. Fue construido en las estribaciones del Himalaya durante los primeros días de la regla de Uzanset, pero hasta ahora se desconoce la fecha exacta. Desde la época de Shah Jahan, los mongoles reservaron los pabellones con columnas baloestres que sostenían arcos de Cupido, solo para el uso del emperador y sus familiares. Es por eso que probablemente fue construido para el uso personal de Aurangzeb como retiro de verano. Construido al estilo de Shalimar Bagh, el jardín se ha establecido en 7 terrazas, con la puerta principal del jardín que se abre en la primera terraza
Más allá, tiene también un palacio construido al estilo de Rajanjel Mughal. Este se llama el Shin Mahal. ¿Qué significa Palacio de Cristal? Que está junto a un romántico palacio aireado. La segunda terraza con puertas arqueadas tiene el nombre de Raj Mahal, que significa Palacio Pintado. Esta terraza conduce a densos bosques de árboles frutales, y la siguiente terraza tiene el Yagmal, que significa Palacio de Agua, con una cama de fuente cuadrada y plataformas para relajarse. Fuentes y también muchos árboles que proporcionan en la terraza un espacio muy bueno y también delicado. La terraza más baja tiene un teatro al aire libre, que está diseñado como una estructura en forma de disco. Plantas del jardín hindú. Se utilizan variadas plantas, por lo general adecuadas para un entorno exuberante. Las plantas no solo se utilizan con el propósito decorativo, sino en algunos casos también medicinal y productivo. Podemos encontrar árboles como banianos majestuosos, palmeras exóticas, pino de tornillo y gigante ave del paraíso. También encontramos árboles fructíferos o en floración como el plátano, la guayaba, la papaya y royal poinciana. También tenemos arbustos tropicales, tales como la colocasia, el hibisco y la lantana. El jardín hindú presenta a la flor de loto y el jazmín como una de sus plantas principales. Sin embargo, contiene una selección casi interminable de estas, como las bugambilas, el presente de no poder, las orquídeas, las plumerias, los anturios y la crocosmia. También podemos encontrar a la hierba pampeana, el pasto mondo y otros pastos ornamentales que crean textura e interés durante todo el año. Rashtrapati Bhawan son un grupo de jardines de 3 circuitos. El circuito 1 cubre el edificio principal y el jardín central o circular. El circuito 2 consiste en el recorrido del museo. Y el recorrido 3 comprende los jardines Mughal, el jardín de hierbas, el jardín musical y el jardín espiritual. El jardín circular. En cuanto a su estudio de color, tenemos una armonía de colores complementarios, usados en el efecto de la fuente con el uso de los colores de las flores. Tiene una organización espacial centralizada. Está compuesto con los siguientes principios: la escala visual, el equilibrio radial, la armonía y el énfasis. Utilizan como elementos a la fuente de agua, las plantas y las luminarias debajo del agua. El jardín de hierbas. En cuanto a su estudio del color, tenemos una armonía monocromática, ya que solo se usan plantas medicinales en esta área, más no de decoración, por lo que prima el color verde y sus diferentes tonalidades. Se organiza en forma de trama. Tiene los siguientes principios compositivos: la proporción, el equilibrio simétrico, la armonía y el ritmo. Utilizan elementos como distintas especies de plantas. Jardín espiritual. Utiliza una escala cromática más un color. Estos jardines trabajan con tonalidades verdes propias de las plantas, con un acento amarillo en la mayoría de sus flores. Utiliza una organización agrupada. Sus principios compositivos son la variedad, la armonía, el equilibrio asimétrico. Utiliza elementos como árboles, arbustos y flores. El jardín largo. Utiliza una armonía de complementos divididos. Es un contraste suave a pesar de que la tonalidad de colores sea más oscura. Utiliza una organización espacial lineal. Tiene los principios compositivos como la proporción, el equilibrio simétrico, la armonía, el ritmo y el énfasis. Elementos utilizados: la pérgola, los arbustos y la piedra arenisca. El jardín Mughal. Utiliza una armonía de complementos divididos. Un contraste bajo en tonalidad encendida por el color de las flores utilizadas en este jardín hindú. Utiliza la organización espacial de la trama. Tiene principios compositivos como la proporción, el equilibrio simétrico, la armonía, el ritmo y el énfasis. Utiliza como elementos a la piedra arenisca, a las flores, los arbustos y las macetas. Vrindavan Gardens. La atracción principal del parque es la fuente musical, en la que las ráfagas del agua se sincronizan con la música de las canciones. También hay un lago dentro del jardín con instalaciones de navegación disponibles para los visitantes. Estudio del color. Utiliza una armonía de colores análogos. Realizaron un juego de colores en el uso de las flores, teniendo como base el juego de tonalidades e intercalarlas para hacer una combinación más interesante.
Tienen una organización lineal, utilizan los principios compositivos como el equilibrio simétrico, el ritmo, la variedad y la armonía. Utilizan elementos como esculturas vegetales, luminarias acuáticas, arbustos y piedra arenisca. En sus jardines ponían lo mejor de su naturaleza, aprovechando su climatización. Esto se veía reflejado en sus diseños. Algunos árboles eran escogidos principalmente por sus aromas o por sus frutas. Generalmente preferían los aromas dulces. Los de los jardines estaban enfocados principalmente en la religión. Su objetivo era brindar frescura, tranquilidad y paz, un lugar donde puedan meditar y puedan conectar con sus dioses. 3. Aprovechan su climatología. Los jardines eran para su consumo, ya sea medicinal o frutal. 4. Sus elementos importantes son las plantas y el agua, ya que crean un ambiente íntimo, fresco y aromático. Una de sus plantas importantes es la flor de loto. 5. Durante la construcción de los jardines recibían opiniones de personas que influenciaban en el diseño y construcción para así construir los jardines a gusto y preferencia de los gobernantes. Hoy en día, estas piezas arquitectónicas han quedado como lugar turístico del país.